Bendiciones en Cristo, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad voy a comenzar un curso de soteriología. Para los que no saben qué es la soteriología, pues es la doctrina o la rama de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Vamos a analizar un poco y vamos a ver por qué creemos en la seguridad eterna de la salvación, en qué nos basamos, y lo vamos a abordar desde las páginas de la Biblia para demostrar que verdaderamente la salvación no se pierde. Y hoy voy a comenzar precisamente a hablar de la soberanía de Dios como base de nuestra fe sólida. Así que voy a comenzar a describir qué es la soberanía de Dios. Y podemos decir que la soberanía de Dios significa que Dios controla todo sin ser la causa o el autor del pecado. En primer lugar, Dios controla todo, sea evento, personas, épocas, sucesos, todo lo que acontece en este mundo es controlado por Dios sin que Él sea el autor o la causa misma del pecado. En segundo lugar, la realidad es el producto de decretos divinos, es decir, decretos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en tercer lugar, es la única base o cimiento para una fe sólida. Si Dios verdaderamente es soberano, tenemos una fe sólida. De lo contrario, caeríamos en el humanismo, ya sea subjetivismo, ya sea relativismo, ya sea razonamiento, empirismo, misticismo, fideísmo, cualquiera de estos sistemas que tratan de competir con la soberanía de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué tal si la soberanía de Dios no fuera cierta? De no ser cierta, la doctrina de la soberanía de Dios, de que Dios controla todo, de que la realidad es producto de decretos divinos y que es la única base o cimiento de nuestra fe para que ésta sea sólida. Bueno, sencillamente hay cosas o habría cosas, personas y eventos que Dios no controla. Porque si Dios no controla todo, entonces habría personas, eventos o cosas o fuerzas incluso que Dios no controla. Por lo tanto, el futuro es incierto, es bastante complicado. Si Dios no controla todo, algunas cosas que se salen del control de Dios haría que el futuro sea incierto. En segundo lugar, no hay propósito en nuestras pruebas y sufrimientos. Los cristianos pasamos por pruebas. Cristo no nos mintió. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay un propósito en las pruebas. Gozaos y alegraos, dijo Pedro, cuando se hallen en diversas pruebas, porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre vosotros. Daría igual confiar en la suerte que en Dios, si verdaderamente no hay propósitos en nuestras pruebas y sufrimientos desde la soberanía de Dios. En tercer lugar, Dios podría fallar a sus promesas, porque algo fuera del control de Dios podría impedir la promesa de Dios o las promesas de Dios. Pues como dice al principio, si hay cosas, personas y eventos que Dios no controla, esas cosas que Dios no controla podrían impedir que Dios cumpliera su promesa. Ese sería el efecto negativo de no existir o de no ser cierta la soberanía de Dios. Peor aún, ¿cómo podría dársele toda la gloria a Dios si hay agentes morales ayudándolo o fuerzas que podrían frustrar el plan, el proyecto y los propósitos de Dios? No decimos que de Dios es toda la gloria. Para que toda la gloria sea de Dios, Él debe ser soberano. No se le podría dar toda la gloria, sino parcialmente se le podría dar la gloria y otra parte de la gloria se le daría a las otras cosas que estarían también ayudando en los propósitos y en los planes de Dios. Esto es la soberanía de Dios. Pero tenemos una buena noticia. Si Dios es soberano, de acuerdo a Daniel 4:35, que dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Si no hay nadie ni ninguna fuerza, entonces la victoria de Cristo es ciertísima. Y podemos gritar, como gritan los ángeles en Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De ser cierta la soberanía de Dios, de acuerdo a Daniel 4:35. Además, Dios tendría un propósito en nuestros sufrimientos y en nuestras pruebas, y nada de lo que pase es sin permiso de Dios. De acuerdo a Romanos 8:28, habría un propósito que dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Bueno, traducido en Reina Valera, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, o Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. O sea, todas las pruebas, los sufrimientos, las cosas que nos pasan, Dios tiene un propósito y convierte esas cosas para bien. Job 1, Satanás no pudo tentar a Job, ni pudo hacerlo pasar por diferentes pruebas y sufrimientos sin que Dios controlara esa circunstancia y ese evento, dándole permiso. O sea, Dios tiene un propósito en todo, y al final la gloria toda fue para Dios. Vamos a considerar ahora la base
para la soberanía de Dios? ¿Cuál es la base para la soberanía de Dios? Y esto es muy importante. Este es el centro de este primer video. La idea principal de este primer video es precisamente esto, porque vamos a entender cómo la soberanía de Dios juega un papel importantísimo en la doctrina de la salvación o en la soteriología. Veamos, hay 5 bases para la soberanía de Dios. Las primeras 2 tienen que ver con los atributos divinos de omnisciencia y omnipotencia. Ya vamos a leer estos versículos en la próxima lámina. Si ustedes quieren pausar el video y buscarlo, bueno, ustedes pueden hacerlo. Si todas las cosas que suceden no son antes conocidas por Dios, significaría que Dios no es soberano. Pero todas las cosas que suceden, Dios, que es omnisciente, que viaja en el tiempo hacia el futuro, Él puede ver todo lo que acontece y lo que acontecería, y ahí está basada la soberanía de Dios. También está el atributo de omnipotencia. Todas las cosas que existen fue hecho porque Dios pudo hacerlas, decretó y ocurrió por la sola palabra suya. Lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, el tercer cimiento, la tercera base es la voluntad de mandamientos. Dios tiene 2 voluntades. La primera voluntad es la voluntad de mandamientos. También se conoce como la voluntad permisible o permisiva de Dios. ¿Y por qué se conoce así? Bueno, porque esta voluntad de mandamientos puede ser quebrantada o es quebrantable. Por ejemplo, pensemos en los 10 mandamientos. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos fuera de mí. ¿Podemos nosotros quebrantar eso aunque Dios dice que no lo tengamos? Sí. De hecho, ninguno puede guardar los mandamientos de Dios, porque el que quebrante un mandamiento de la ley de Dios ya es culpable de toda la ley. Por lo tanto, los mandamientos de Dios son quebrantables, y es debido a la voluntad de mandamientos de Dios que el hombre peca, porque Dios lo permite. Dios, en su voluntad permisiva, da los mandamientos y el hombre los puede quebrantar. Son quebrantables, y esto es lo que es el pecado: no cumplir los mandamientos de Dios o quebrantar los mandamientos de Dios. Es debido a esa voluntad de Dios que el hombre puede pecar. Ahora, Dios tiene también una voluntad de propósitos, que es conocida también como la inmutabilidad de Dios, es decir, que Dios no cambia, y que esa voluntad de propósitos es inquebrantable, es decir, que no se puede quebrantar, a diferencia de la voluntad de mandamientos o de la voluntad permisible de Dios. La voluntad de propósitos: no hay fuerza en el universo, no hay eventos en el universo, no hay diablo, ni personas, ni nada en este universo que pueda frustrar los propósitos y los planes de Dios desde su voluntad de propósitos. Si Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir, y nada en lo absoluto puede quebrantarlo. Ahora, cuando nosotros vamos a los textos soteriológicos, todos los pasajes de la Biblia que hablan de la salvación están ligados a cuál de las 2 voluntades de Dios: la voluntad de mandamientos o la voluntad de propósitos. Los invito a que busquen todos los textos que hablen de la salvación y se van a dar cuenta que está ligado a la voluntad de propósitos de Dios, por lo cual no es quebrantable, y esto le da seguridad a nuestra salvación. Para ponérselo más claro, para que la salvación se pierda, la salvación debió haber estado codificada o ligada a la voluntad de mandamientos de Dios, y tendríamos que encontrar doctrinas de la salvación en la Biblia que dijeran algo como así: sálvate, sálvate haciendo esto o haciendo lo otro, y el hombre pudiera no hacerlo para perder ese beneficio. Pero la salvación no fue concedida en forma de mandamiento, más bien la salvación está presentada en la Biblia en voz pasiva, en forma descriptiva: soy salvo. No dicen sean salvos, sino sois o son salvos, serán salvos. No dice sálvense, no dicen sean salvos, sino serán salvos o son salvos. Alguien está salvando. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay un propósito, hay una intención, un decreto de Dios que no puede ser quebrantado. Y allí, desde la voluntad de propósitos, se desprende la doctrina de la soteriología, y está blindada desde los planes, desde los propósitos de Dios, y es inmutable y no puede ser quebrantable. Esa es la buena noticia, y ustedes van a verlo ahorita. Y la quinta base es los decretos divinos, es decir, la realidad es producto de los decretos divinos, de acuerdo al Salmo 33:9 y Hebreos 11:3. Voy a pasar a revisarlo todos los versículos que sustentan esta doctrina. Veamos. Los voy a dividir en estas 5 columnas. Omnisciencia y omnipotencia. Veamos Hechos 15:18, que nos habla de la omnisciencia de Dios. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hay muchísimos versículos en los Salmos, en toda la Biblia, que habla de la omnisciencia de Dios, pero bueno, aquí nos dice que Dios hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, es decir, desde antes que conozcan, porque Él lo conoce todo. La omnipotencia, Apocalipsis 19:6. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso,
reina. Apocalipsis 19:6. Y hay muchísimos versículos. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra, dijo Cristo en Mateo 28 también. Veamos la voluntad de mandamiento. Un ejemplo, los 10 mandamientos. Sabemos que hay 613 mandamientos de la ley judía en Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahí ustedes pueden encontrarlos. Pero vamos a resumirlo en 10 mandamientos o en 2 mandamientos. No matarás, no robarás, pero ¿puede el hombre matar? ¿Puede el hombre robar? No adulterarás, ¿puede el hombre adulterar? Sí, pueden ser quebrantables la voluntad de Dios. Y eso es lo que es el pecado. Veamos ahora la voluntad de propósito. Veamos todos los versículos que he puesto bastante. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46:10. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, tengamos un fortísimo consuelo. Ahí está hablando de la salvación. Hebreos 6, 17 y 18. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, porque muchas veces los propósitos de Dios se presentan en forma de consejo, tengamos un fortísimo consuelo. O sea, estamos tranquilos, porque la voluntad de mandamiento permite que el hombre peque, pero la voluntad de propósito o hace que Dios no falle su promesa, permite que Dios cumpla su promesa. Veamos el siguiente. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio. La palabra designio significa propósito, según el propósito de su voluntad. Noten ustedes que la predestinación, de la cual ustedes no se pueden deshacer porque está en las páginas de la Biblia en forma repetitiva, y dice, en él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, la herencia que tenemos, habiendo sido predestinados conforme el propósito, está ligado a la voluntad de propósito de Dios, del que hace todas las cosas según el designio, según el propósito de su voluntad. Efesios 1:11. Seguimos. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, Dios lo que va a hacer, lo va a hacer si ese es el propósito, y no habrá fuerza, ni nada, ni nadie que impida, ni que le aconseje a Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Te volviste loco? No hay nadie quien lo haga. Daniel 4:35. Porque Dios, cuando tiene una voluntad de propósitos, esa voluntad de propósitos se lleva a cabo. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Quieran o no quieran, Dios va a cumplir su propósito. No hay fuerza que lo impida. Siguiente. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14:27. Nuevamente la voluntad de propósito de Dios se hará. No habrá quien lo impida y no habrá quien haga retroceder su mano. Lleven todos estos versículos al tema de la salvación. Esas promesas de la vida eterna, todo esto que tiene que ver con la voluntad de propósito de Dios, la voluntad de designio de Dios, que es una voluntad que hace que Dios cumpla su promesa. Respecto a los asnos con los cuales Cristo iba a entrar triunfantemente en Jerusalén, no solo estaba profetizado, sino que también esa circunstancia era un designio, era un propósito de Dios. Y por eso Jesús pudo decir, ve a buscarme estos asnos, y si alguien dice alguna cosa, digan, el Señor los necesita. Punto, nadie va a cuestionar eso. Mateo 21, del 1 al 4, ustedes pueden leer toda la historia. Pueden darse cuenta que había un propósito dentro de la voluntad de Dios, y nada iba a impedir que Jesús entrara a Jerusalén en esos asnos, porque estaba profetizado y estaba ligado a la voluntad de propósitos de Dios. Lo ocurrido a Cristo en Mateo 26, 55, 56, la muerte de cruz, el sacrificio, todo lo que le pasó a Cristo, Pedro explicó en su primer discurso que era para hacer cuanto tu mano, la mano de Dios, y su consejo, el consejo de Dios, habían antes determinado que sucediera. ¿Desde dónde? Desde la voluntad de propósitos de Dios. Hechos 4:28. Tienen que leer los dos pasajes. Uno puede decir, ¿quién mató a Jesús? Los fariseos lo hicieron, los saduceos, los sacerdotes. Todo esto es verdad. Pero en el plan maligno del hombre, Judas lo entregó, etcétera, puede uno darse cuenta que Dios tenía un propósito, y fue verdaderamente Dios desde el propósito, desde la voluntad de propósito, que tenía que llevar a cabo ese plan redentor, determinando de antemano que le sucediera eso a su hijo. Ahora, los decretos divinos. Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, punto. El poder de la palabra de Dios, lo que Dios decreta, eso va a ocurrir. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí está nuevamente, el Señor es digno de recibir toda la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque Él es quien creó todas las cosas, y por su voluntad existen y fueron creadas. ¿La voluntad cuál? La voluntad de propósito. Último, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dios habló, Dios decretó, y el universo fue creado. Las épocas fueron creadas. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Hebreos 11:3. La conclusión la voy a dejar a merced de usted. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan que todos los textos que hablan de la salvación están ligados a la voluntad de propósito de Dios. Y está también blindada por todos estos cimientos o todas estas bases de la soberanía de Dios. Cómo Dios hace que nosotros perseveremos hasta el final. Utiliza la voluntad de mandamientos, dejándonos mandamientos, exhortaciones, nos prescribe su palabra. Este es el tratamiento que ustedes tienen que aplicarse para que puedan llegar hasta el final. Nos da mandamientos, nos da prescripciones, nos da exhortaciones, nos amonesta, no porque la podamos perder, porque violaría a Dios su voluntad de propósito, sino más bien para que nosotros despertemos y reaccionemos y lleguemos victoriosos hasta el final. Esa es la aplicación de la gracia de Dios. Todos estos atributos y todas estas bases de la soberanía de Dios es utilizada para el tema de la salvación, pero específicamente la voluntad de propósitos de Dios. En pocas palabras, la soberanía absoluta de Dios está fundamentada por estos 5 pilares. Ahora, mis hermanos, recuerden que pueden estudiar teología si ustedes quieren. Visiten esta página web en contexto.net, que es mi seminario online. Y allí ustedes van a encontrarse una portada como esta. Vayan a esta sección de contactos, llenen el formulario y abajo en la sección de mensaje, escriba por favor que usted quiere inscribirse en el seminario online. No se pierdan el próximo video donde vamos a continuar hablando del tema de la soteriología.